Hola chicos y chicas, esta es otra clase de ciencias de la naturaleza. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de la notación científica. Y el propósito de esta clase es comprender la utilidad y la relevancia de la misma en el ámbito de la física y otras ciencias, como una herramienta para expresar de manera clara y precisa cantidades extremadamente grandes o pequeñas. A través de esta clase se espera que los estudiantes desarrollen habilidades de convertir números al formato de notación científica y viceversa, identificando su aplicación en mediciones reales como el tiempo, masa, longitud, entre otras magnitudes físicas, facilitando así el análisis, comparación y comunicación de los datos científicos. En el mundo de la ciencia, como ustedes sabrán, la precisión y la simplicidad son esenciales. Cuando se trata con cantidades extremadamente grandes o pequeñas, como por ejemplo la distancia entre planetas, que es extremadamente grandes, o muy pequeñas, como el tamaño de una célula, escribir los ceros sería poco práctico y propenso a errores. Por eso los científicos utilizan una herramienta poderosa llamada notación científica, que permite expresar valores de forma compacta, clara y estandarizada. En la vida cotidiana, la notación científica se aplica más de lo que nosotros no podemos imaginar en los informes del clima, en los cálculos de consumo energético, en la medición del tiempo que tarda la luz en llegar al sol o incluso en la cantidad de partículas contenidas en una gota de agua. Gracias a esta forma de escribir números se puede trabajar con mayor agilidad en investigaciones científicas, cálculos de laboratorio y en el análisis de fenómenos naturales. Para expresar cantidades en notación científica se siguen las siguientes reglas. El número debe de tener un solo dígito distinto de cero a la izquierda del punto decimal. Por ejemplo, lo correcto sería 3.25 por 10 a la 4. Sería incorrecto expresar notación científica como 32.5 por 10 a la 3 o 0.325 por 10 a la 5. El exponente indica cuántas veces se ha movido el punto decimal. Si se mueve hacia la izquierda, el exponente es positivo. Por ejemplo, una cantidad de 3.250 sería igual a 3.25 por 10 a la 3 debido que es iniciando con el 0, el 5 y el 2 serían 3 lugares hacia la izquierda, por lo que sería positivo. También otro ejemplo, si se mueve hacia la izquierda, el exponente es negativo. Por ejemplo, 0.00325, a partir del punto se moverían 3 lugares, por lo que sería negativo porque se movieron esos 3 lugares hacia la derecha, quedando 3.25 por 10 a la menos 3. En la tercera regla nos expresa que el número debe de escribirse como producto entre el número decimal y una potencia de 10. Por ejemplo, 7 millones se expresaría 7 por 10 a la 6, que es la cantidad de ceros que hay. O 0.00042 se expresaría en 4.2 por 10 a la menos 4. Y recuerden que es menos porque se mueven los lugares hacia la derecha. Punto número 4. Se conservan las cifras significativas del número original. ¿Recuerden el tema de las cifras significativas? Bien, entonces, un ejemplo es 5.600, que tiene dos cifras significativas por 10 a las 3. Otro ejemplo, 5.600, 4 cifras significativas, 5.600 por 10 a las 3. Ustedes me dirán cuál de las dos estaría correcta. ¿Recuerdan cuántas cifras significativas
tiene si tenemos ceros después de números diferentes de 0? Bien. Punto número 5. Nunca se usan potencias diferentes a la base de 10. Solo debe utilizarse la base de 10 como base de notación científica. Muy bien. Y punto número 6. No se debe mezclar notación científica con números escritos en forma normal, como por ejemplo, lo correcto sería 4.6 por 10 a las 5 y sería incorrecto decir 460 por 10 a las 3. Muy bien, ahora vamos a observar un video para que puedan tener claro de cómo se expresan cantidades en notación científica antes de realizar la primera actividad. Expresar en notación científica el siguiente número. Recordemos que una notación científica se trata de expresar un número muy grande, que por lo general tiene muchos dígitos y muchos de sus dígitos son ceros, en uno más corto. Ahora, cuando un número no se puede visualizar su punto decimal porque lo necesitamos para hacerlo corto, se entiende que está a la derecha del número, entonces aquí lo escribimos. Y como vamos a expresarlo con una potencia de 10, y recordemos que todo número está escrito en base 10 o decimal, por lo tanto, vamos a recorrer el punto decimal dependiendo qué tan corto queramos expresar el número. Por lo general, se mueve el punto hasta pasar los ceros. Sin embargo, también se acostumbra a dejarlo con un entero y es lo que vamos a hacer. Es opcional. Uno puede detener el movimiento del punto donde uno quiera y va a encontrar un número equivalente. Nosotros se va a trabajar hasta llegar entre el primero y el segundo dígito. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí voy a decidir dejarlo. Más, como mencioné, podemos parar en cualquier otra posición anterior. Entonces voy a cancelar el punto decimal y ahora lo voy a dejar escrito entre el 7 y el 6. 7.65 y los ceros a la derecha de un punto decimal no cuentan, por eso no los escribo. Y entonces la cantidad de movimientos que hice a la izquierda fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, por lógica, al 7, si lo multiplico por 10 a la 9, va a ser un número muy grande, que era el número inicial, y tiene lógica expresarlo con un número o con una potencia positiva con base 10. Entonces, esta ya sería la notación científica. Ejercicio número 2. Se puede visualizar en este número el punto decimal de una manera muy fácil. Ahora, podemos movernos del lado izquierdo o derecho, sin embargo, vamos a movernos únicamente del derecho porque aquí es donde se encuentran números diferentes de 0. Y voy a detenerme entre el primero y segundo dígito. Sin embargo, podemos detenernos hasta terminar el segundo dígito, es opcional. Al final de cuentas, al contar las posiciones o los movimientos que se hacen, será la potencia que se tiene que asignar. Así que está el punto decimal y los enteros diferentes de 0 están del lado derecho, por lo tanto me muevo 1, 2, 3. Aquí me voy a detener. Y el punto inicial lo voy a cancelar y lo voy a cambiar entre el primer y segundo dígito. Así que me queda el número 5.9. No tiene caso que ponga los ceros a la izquierda de un número que está después del punto decimal. Bueno, más bien antes del punto decimal porque no cuentan. Entonces quedó el número 5.9 por 10 y me moví 3 posiciones. Obviamente el número inicial es un número muy pequeñito y no tiene lógica que le ponga un más 3. No tiene lógica porque un 10 a la 3 sería 1000. Y 5 por 1000 da un número pues grande, ¿no? Casi 6000 en este caso. Por lo tanto, la lógica dice que tengo que poner un número con una potencia, 10 con una potencia negativa, ya que esto sí representa un número muy pequeñito. Y por 5, obviamente el resultado tiene lógica que se dé 0.0059, como estaba en un inicio. Así que cuando se mueva a la derecha, un número pequeñito que se escribe grande, obviamente se tiene que multiplicar por una potencia negativa.
Ejercicio número 3. No se visualiza el punto decimal, se entiende que está a la derecha y es un número negativo. Aunque sea un número negativo, no hay que preocuparse porque el procedimiento es el mismo. Es nada más recorrer el punto decimal donde se desee. En este caso, seguiremos con la dinámica de ponerlo entre el primero y el segundo dígito, que, bueno, tomados de izquierda a derecha. Así que 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a proponer que se quede el punto decimal, se cancela donde estaba en un inicio, se cambia aquí y quedaría entonces como menos 2.443. Los ceros después del punto decimal a la derecha no cuentan. Obviamente si hay puntos, números, ¿no? Al principio. Bueno, entonces quedaría por 10 y se movió 4 posiciones. Como era un número grande, y lo hicimos uno pequeño, obviamente para podernos regresar se tiene que multiplicar por un exponente positivo. Y esa sería la expresión que representa al número menos 24.300 en notación científica. En conclusión, cuando se expresa un número muy pequeño con notación científica, se mueve el punto decimal a la derecha y entonces la potencia que va a llevar es con signo negativo. Cuando se trabaja con un número muy grande, se mueve el punto decimal a la izquierda y la potencia que lleva la base 10 es positiva. Sin embargo, en lugar de aprenderse los casos de esa manera con signos y movimientos, se recomienda razonar un poco. Por ejemplo, si se tiene un número muy pequeño, es decir, ni siquiera era 1, está muy lejos de ser 1, y se expresa con un número entero ahora, 9.5 por ejemplo, es evidente que se tiene que multiplicar por un número muy pequeño, por eso tiene exponente negativo, para poder expresarse en su número original. Y cuando se tiene un número muy grandote y se expresa con un número pequeño, porque aquí es 9, aquí es mucho más que 9, entonces se tiene que multiplicar por un número muy grandote, por eso lleva potencia positiva, para poder regresarse al número original. Si entendiste la explicación de este video, a continuación se dejan 2 ejercicios de práctica que se tratan también de expresar los números, pero en notación científica. No olvides suscribirte al canal Math2Me para seguir recibiendo más videos de matemáticas y si te gustó que dejemos ejercicios al final o la explicación de video, compártelo con tus conocidos y por qué no, danos un me gusta. Por último, te sugiero ver los siguientes videos. El primero es relacionado al concepto de notación científica y el segundo es un video de lógica que se llama Cruzando el río. Muy bien, vamos a dejar el video hasta aquí. Lo que sí deben de tomar en cuenta son las reglas. Entonces, recordemos de que si usted va a mover lugares hacia la derecha, será entonces negativo el exponente y si va a mover lugares hacia la izquierda, entonces será positivo el exponente. Y recordemos o tome en cuenta de que si nosotros estaremos utilizando los lugares hasta el primer dígito o cifra significativa de esta cantidad, no el lugar donde nosotros querramos, sino que vamos a expresarlo en su correr los puntos hasta que quede lo mínimo, no en grandes cantidades esta notación científica, tomando en cuenta la primera regla de para expresar en notación científica que ya hemos conversado. Muy bien, estos son los ejercicios propuestos para esta primera parte de expresar cantidades en notación científica. Muy bien. Ahora vamos a conocer cómo realizar operaciones matemáticas con notación científica. Estas son las reglas que se siguen para poder realizar cada uno de estos ejercicios. Las operaciones matemáticas son adición o resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Para la adición o la resta, siempre que la potencia de 10 sean las mismas, se suman o se restan las mantizas y se expresa la potencia de 10 con el mismo grado. En caso de que no tengan el mismo exponente, deben convertirse las mantizas multiplicando o dividiéndolas por tantas veces como sea necesario para obtener el mismo exponente.
Y aquí podemos ver dos ejemplos de ella. Te invito a que puedas detener el video y puedas analizarla. Para la multiplicación, se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes. Como por ejemplo, sería, aquí tenemos 4 por 10 a la 6, multiplicado por 2 por 10 a la 7. Se multiplican las mantizas, 4 por 2, que es igual a 8, y en los exponentes, entonces, se suman los dichos exponentes dando un total de 13. En la división se miden los coeficientes y se restan los exponentes. Numerador menos denominador. Y ahí se puede observar el ejemplo. En potenciación se potencian las mantizas y se multiplican los exponentes. En la radicación se debe extraer la raíz de la mantisa y dividir el exponente por el índice de la raíz. Y aquí también se puede ver un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a enviarles una lista de videos que deben de observar de ejemplos de cada una de estas operaciones matemáticas, las cuales van a analizar estos ejercicios. Luego van a copiar uno de los ejercicios que voy a mostrar a continuación para que elijan uno de cada uno para realizarlos en su cuaderno luego de ver cada uno de estos videos. Los videos tendrán que buscarlo en YouTube. Se ven una lista de videos como lo que presento en la imagen. Es un curso completo de notación científica de los cuales ustedes se van a valer para poder aprender a realizar cada uno de estos ejercicios. Luego de ver cada uno de estos videos de la lista que les voy a enviar, como lo que les muestro aquí, entonces van a proceder a elegir un ejercicio de cada uno de los que les muestro a continuación. En esta primera parte de ejercicio están ejercicios de notación científica con adición y resta. Deben elegir uno de adición y uno de resta. Van a elegir uno de estos ejercicios de multiplicación. Y por último, van a elegir uno de estos de división con notación científica. Muy bien, eso es todo por hoy. Recuerden que si necesitan más información o tienes alguna duda, puedes darle pausa al video y puedes analizar cada una de sus partes o buscar en otros medios y otras fuentes. Lo importante es que podamos completar cada una de nuestras actividades. Hasta la próxima. Expresar en notación científica el siguiente número. Recordemos que una notación científica se trata de expresar un número muy grande, que por lo general tiene muchos dígitos y muchos de sus dígitos son ceros, en uno más corto. Ahora, cuando un número no se puede visualizar su punto decimal porque lo necesitamos para hacerlo corto, se entiende que está a la derecha del número, entonces aquí lo escribimos. Y como vamos a expresarlo con una potencia de 10, y recordemos que todo número está escrito en base 10 o decimal, por lo tanto, vamos a recorrer el punto decimal dependiendo qué tan corto queramos expresar el número. Por lo general, se mueve el punto hasta pasar los ceros. Sin embargo, también se acostumbra a dejarlo con un entero y es lo que vamos a hacer. Es opcional. Uno puede detener el movimiento del punto donde uno quiera y va a encontrar un número equivalente. Nosotros se va a trabajar hasta llegar entre el primero y el segundo dígito. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí voy a decidir dejarlo. Más, como mencioné, podemos parar en cualquier otra posición anterior. Entonces voy a cancelar el punto decimal y ahora lo voy a dejar escrito entre el 7 y el 6. 7.65 y los ceros a la derecha de un punto decimal no cuentan, por eso no los escribo. Y entonces la cantidad de movimientos que hice a la izquierda fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Entonces, por lógica, al 7, si lo multiplico por 10 a la 9, va a ser un número muy grande, que era el número inicial, y tiene lógica expresarlo con un número o con una potencia positiva con base 10. Entonces, esta ya sería la notación científica. Ejercicio número 2. Se puede visualizar en este número el punto decimal de una manera muy fácil. Ahora, podemos movernos del lado izquierdo o derecho, sin embargo, vamos a movernos únicamente del derecho porque aquí es donde se encuentran números diferentes de 0. Y voy a detenerme entre el primero y segundo dígito. Sin embargo, podemos detenernos hasta terminar el segundo dígito, es opcional. Al final de cuentas, al contar las posiciones o los movimientos que se hacen, será la potencia que se tiene que asignar. Así que está el punto decimal y los enteros diferentes de 0 están del lado derecho, por lo tanto me muevo 1, 2, 3. Aquí me voy a detener. Y el punto inicial lo voy a cancelar y lo voy a cambiar entre el primer y segundo dígito. Así que me queda el número 5.9. No tiene caso que ponga los ceros a la izquierda de un número que está después del punto decimal. Bueno, más bien antes del punto decimal porque no cuentan. Entonces quedó el número 5.9 por 10 y me moví 3 posiciones. Obviamente el número inicial es un número muy pequeñito y no tiene lógica que le ponga un más 3. No tiene lógica porque un 10 a la 3 sería 1000. Y 5 por 1000 da un número pues grande, ¿no? Casi 6000 en este caso. Por lo tanto, la lógica dice que tengo que poner un número con una potencia, 10 con una potencia negativa, ya que esto sí representa un número muy pequeñito. Y por 5, obviamente el resultado tiene lógica que se dé 0.0059, como estaba en un inicio. Así que cuando se mueva a la derecha, un número pequeñito que se escribe grande, obviamente se tiene que multiplicar por una potencia negativa. Ejercicio número 3. No se visualiza el punto decimal, se entiende que está a la derecha y es un número negativo. Aunque sea un número negativo, no hay que preocuparse porque el procedimiento es el mismo. Es nada más recorrer el punto decimal donde se desee. En este caso, seguiremos con la dinámica de ponerlo entre el primero y el segundo dígito, que, bueno, tomados de izquierda a derecha. Así que 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a proponer que se quede el punto decimal, se cancela donde estaba en un inicio, se cambia aquí y quedaría entonces como menos 2.443. Los ceros después del punto decimal a la derecha no cuentan. Obviamente si hay puntos, números, ¿no? Al principio. Bueno, entonces quedaría por 10 y se movió 4 posiciones. Como era un número grande, y lo hicimos uno pequeño, obviamente para podernos regresar se tiene que multiplicar por un exponente positivo. Y esa sería la expresión que representa al número menos 24.300 en notación científica. En conclusión, cuando se expresa un número muy pequeño con notación científica, se mueve el punto decimal a la derecha y entonces la potencia que va a llevar es con signo negativo. Cuando se trabaja con un número muy grande, se mueve el punto decimal a la izquierda y la potencia que lleva la base 10 es positiva. Sin embargo, en lugar de aprenderse los casos de esa manera con signos y movimientos, se recomienda razonar un poco. Por ejemplo, si se tiene un número muy pequeño, es decir, ni siquiera era 1, está muy lejos de ser 1, y se expresa con un número entero ahora, 9.5 por ejemplo, es evidente que se tiene que multiplicar por un número muy pequeño, por eso tiene exponente negativo, para poder expresarse en su número original. Y cuando se tiene un número muy grandote y se expresa con un número pequeño, porque aquí es 9, aquí es mucho más que 9, entonces se tiene que multiplicar por un número muy grandote, por eso lleva potencia positiva, para poder regresarse al número original. Si entendiste la explicación de este video, a continuación se dejan 2 ejercicios de práctica que se tratan también de expresar los números, pero en notación científica. No olvides suscribirte al canal Math2Me para seguir recibiendo más videos de matemáticas y si te gustó que dejemos ejercicios al final o la explicación de video, compártelo con tus conocidos y por qué no, danos un me gusta. Por último, te sugiero ver los siguientes videos. El primero es relacionado al concepto de notación científica y el segundo es un video de lógica que se llama Cruzando el río. Muy bien, vamos a dejar el video hasta aquí.
Lo que sí deben de tomar en cuenta son las reglas. Entonces, recordemos de que si usted va a mover lugares hacia la derecha, será entonces negativo el exponente, y si va a mover lugares hacia la izquierda, entonces será positivo el exponente. Y recordemos o tome en cuenta de que si nosotros estaremos utilizando los lugares hasta el primer dígito o cifra significativa eh, de esta cantidad, no el lugar donde nosotros querramos, sino que vamos a expresarlo en su correr los puntos hasta que quede lo mínimo, no en grandes cantidades, esta notación científica, tomando en cuenta la primera regla de para expresar en notación científica que ya hemos conversado. Muy bien, estos son los ejercicios propuestos para esta primera parte de expresar cantidades en notación científica. Muy bien. Ahora vamos a conocer cómo realizar operaciones matemáticas con notación científica. Estas son las reglas que se siguen para poder realizar cada uno de estos ejercicios. Las operaciones matemáticas son adición o resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Para la adición o la resta, siempre que la potencia de 10 sean las mismas, se suman o se restan las mantizas y se expresa la potencia de 10 con el mismo grado. En caso de que no tengan el mismo exponente, deben convertirse las mantizas multiplicando, dividiéndolas por tantas veces como sea necesario para obtener el mismo exponente. Y aquí podemos ver dos ejemplos de ellas. Te invito a que puedas detener el video y puedas analizarlo. Para la multiplicación, se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes. Como por ejemplo, sería, aquí tenemos 4 por 10 a la 6, multiplicado por 2 por 10 a la 7. Se multiplican las mantizas, 4 por 2, que es igual a 8, y en los exponentes, entonces, se suman los dichos exponentes dando un total de 13. En la división se miden los coeficientes y se restan los exponentes. Numerador menos denominador. Y ahí se puede observar el ejemplo. En potenciación se potencian las mantizas y se multiplican los exponentes. En la radicación se debe extraer la raíz de la mantisa y dividir el exponente por el índice de la raíz. Y aquí también se puede ver un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a enviarles una lista de videos que deben de observar de ejemplos de cada una de estas operaciones matemáticas, las cuales van a analizar estos ejercicios. Luego van a copiar uno de los ejercicios que voy a mostrar a continuación para que elijan uno de cada uno para realizarlos en su cuaderno luego de ver cada uno de estos videos. Los videos tendrán que buscarlo en YouTube. Se ven una lista de videos como lo que presento en la imagen. Es un curso completo de notación científica de los cuales ustedes se van a valer para poder aprender a realizar cada uno de estos ejercicios. Luego de ver cada uno de estos videos de la lista que les voy a enviar, como lo que les muestro aquí, entonces van a proceder a elegir un ejercicio de cada uno de los que les muestro a continuación. En esta primera parte de ejercicio están ejercicios de notación científica con adición y resta. Deben elegir uno de adición y uno de resta. Van a elegir uno de estos ejercicios de multiplicación. Y por último, van a elegir uno de estos de división con notación científica.
Muy bien, eso es todo por hoy. Recuerden que si necesitan más información o tienes alguna duda, puedes darle pausa al video y puedes analizar cada una de sus partes o buscar en otros medios y otras fuentes. Lo importante es que podamos completar cada una de nuestras actividades. Hasta la próxima.